Número 10. Las torres de vigilancia de Argun Gork. Las famosas torres gemelas Ushkaloy de Argun Gork se encuentran en el corazón de Chechenia. El desfiladero en sí ha sido el hogar de innumerables culturas, lleno de aproximadamente 600 monumentos de historia antigua, arqueología, cultura y naturaleza. El desfiladero se utilizó como paso de caravanas durante la Edad Media y el hogar de tribus nómadas que vivían en las selvas inquebrantables y se refugiaban contra las escarpadas paredes rocosas. Aquí puedes encontrar grutas de cuevas, tumbas funerarias, criptas ancestrales del siglo X e incluso complejos de castillos en ruinas. Pero con mucho, las piezas más llamativas de ingeniería antigua avanzada son las torres, que dominan el horizonte sobre los puentes y los picos de las montañas en toda Chechenia. En general, estas maravillas arquitectónicas se denominan torres Baynak y miden entre 9.1 y 22.8 metros de altura. Algunas torres se utilizaron como estructuras residenciales, construidas en asentamientos medievales como Erzi y Nikaroy. Otras fueron construidas como instalaciones militares. La más antigua de todas data de hace 2000 años. Las torres gemelas, conocidas como las grandes torres de vigilancia sobre el desfiladero, tienen solo unos 900 años. Lo que las hace especialmente fascinantes es que fueron construidas con la roca sólida del desfiladero, protegiendo el paso. Nadie había sido capaz de moverse por el pasaje sin pasar por estas imponentes torres. El ingenio de tal hazaña de diseño es impresionante, y aún es más impresionante que las torres no se hayan derrumbado. Número 9. El sistema vial Inca. Se habla mucho de las grandiosas que fueron algunas de las antiguas calzadas romanas, pero si bien es cierto que los romanos desarrollaron un impresionante sistema de caminos para conectar su imperio, no fueron los únicos. A miles de kilómetros de distancia al otro lado del mundo, los incas también estaban uniendo su imperio usando caminos. Hay miles de kilómetros de caminos en América del Sur, todos creados por los incas, para que la gente pudiera viajar a través del vasto reino. Los caminos incas se hicieron con piedras entrelazadas, colocados en algunos de los paisajes más épicos del planeta. Estos caminos se pueden encontrar en las costas, en lo alto de los bosques nubosos y se encuentran en 6 países modernos. Uno de los antiguos pasadizos aún es utilizado a diario por los turistas que suben a Machu Picchu. Según Ramiro Matos del Museo Nacional Smithsonian, podría haber hasta 59.546 kilómetros de carreteras construidas por los antiguos incas, serpenteando a través de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y por supuesto Perú. Es sorprendente porque el vasto imperio no tenía un sistema de escritura que hayamos encontrado todavía, ni siquiera usaron la rueda en ningún sentido práctico, y sin embargo construyeron uno de los mejores sistemas de carreteras que el mundo haya visto jamás. Estaba completo con interestatales, carreteras principales, caminos locales y caminos de tierra que conducían a las partes más rurales del imperio. El camino operó por al menos 100 años, activo desde 1450 a 1532. Lamentablemente, cuando llegaron los españoles, pudieron usar estos caminos para conquistar todo el imperio inca más fácilmente. Los caminos llevaron a los conquistadores españoles de ciudad en ciudad, mientras lanzaban un asalto interminable y subyugaban a los nativos. Número 8. El caballero metálico de Leonardo. Aproximadamente en el año 1495, el gran inventor Leonardo da Vinci ideó una tecnología mucho antes de su tiempo. Creó un caballero metálico o un caballero autómata. Era un robot humanoide que funcionaba como una marioneta gigante de acero. Los planos del robot se descubrieron en cuadernos de bocetos pertenecientes a Leonardo, que se desenterraron de la década de 1950. En sus notas afirma que mostró la máquina en un festival en la corte de Milán con gran éxito. El robot podía ponerse en pie, podía levantar su visor e incluso maniobraba sus brazos de forma independiente. Obviamente no tenía inteligencia artificial ni ningún tipo de electrónica, pero fue el primer robot funcional en cobrar vida. Sus sistemas robóticos funcionaban con una serie de poleas y cables en lugar de sistemas hidráulicos e interruptores. Aunque nunca se ha encontrado el robot real, sabemos que el diseño de Leonardo realmente funcionó. Después de que se descubrió el cuaderno de bocetos, los científicos modernos construyeron su propia versión del robot en 2007, exactamente como lo describió él en su diseño. Descubrieron que era 100% funcional, incluso vestido con una pesada armadura medieval, todavía imitaba los movimientos humanos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Las pirámides de Palau. Las pirámides de Palau son algunas de las piezas de ingeniería más avanzadas del mundo antiguo. Recientemente los arqueólogos realizaron estudios en estas pirámides ubicadas en la nación insular de Palau. Descubrieron tanto los métodos de construcción como cuánto trabajo llevó construirlas. Había un gran equipo de investigadores involucrados, desde científicos del suelo hasta arqueólogos ordinarios. Llegaron a la conclusión de que los antiguos constructores utilizaron roca volcánica y de una gran cantidad de cerámica para formar la base de cada pirámide. Luego crearon las capas superiores utilizando un tipo específico de suelo. A diferencia de muchas pirámides en todo el mundo que se usaron como templos y tumbas, estas se usaron para la horticultura. En las cumbres de las pirámides se cultivaba comida para alimentar a los residentes de las islas. Esta es una revelación bastante emocionante. En esta isla aislada de Oceanía, había una cultura de personas que se preocupaba más por la comida que por enterrar a sus líderes en monumentos gigantes. Construyeron pirámides simplemente para sembrar alimentos, aunque algunos fueron utilizados como lugares de enterramiento. En la parte superior de algunas de estas pirámides, los investigadores han encontrado huesos, pero en su mayor parte era todo agrícola. Aún más sorprendente es que el desarrollo de estas pirámides y la compleja sociedad de Palau comenzó alrededor del año 500 a.C. La construcción de las pirámides tampoco sucedió de la noche a la mañana, tomó generaciones. Los trabajadores tuvieron que mover millones de toneladas de tierra, algo que solo era posible con una sociedad políticamente organizada que no peleaba entre ellos. El hecho de que las pirámides tardaran cientos de años en completarse demuestra una sorprendente estabilidad del gobierno de la isla. Esta era realmente una cultura notable, tanto por sus hazañas de ingeniería como por su capacidad para trabajar hacia un objetivo único y alcanzable. Número 6. Perforando granito. Uno de los mayores misterios en lo que respecta a la tecnología de los antiguos egipcios es que perforaron directamente el granito. Claro, los egipcios tenían avances en medicina, astronomía, escritura, cultura y más, pero es realmente su trabajo con la piedra y el hecho de que pudieron cortar y perforar directamente el granito lo que los hace casi increíbles. El granito es específicamente importante en este caso porque se considera mucho más difícil de cortar y manipular que rocas más blandas como la piedra caliza y la arenisca. En este momento, la opinión general de los arqueólogos es que los antiguos egipcios lograron esta hazaña utilizando cobre, bronce y madera. Los albañiles egipcios unieron estas tres cosas para crear herramientas muy avanzadas que perforaban el granito. Hay otros que insisten en que los egipcios utilizaron tecnología avanzada que se les entregó por un grupo de seres superiores. La dura verdad es que no hemos encontrado evidencia definitiva de ninguno de los dos casos. Obviamente nunca hemos encontrado baterías egipcias antiguas que sugieran que estaban usando tecnología moderna. Tampoco hemos encontrado ningún mecanismo serio de cobre y latón que pudiera haber funcionado perforando a través de la roca dura. En este momento solo tenemos que asumir que los egipcios fueron muy ingeniosos y usaron herramientas simples para un buen uso. Número 5. Frigoríficos persas. Hace unos 2400 años, los ingenieros persas construyeron el primer refrigerador del mundo. No tenía bobinas y no era lo suficientemente pequeño como para caber en la cocina, pero funcionó lo increíblemente bien como para que los persas pudieran almacenar hielo en el verano en uno de los lugares más cálidos del mundo. El hielo se cortaría de las montañas cercanas en grandes cantidades durante el invierno, se llevaría al asentamiento del desierto y luego se almacenaría en este gran refrigerador antiguo. Para el año 400 a.C., esta fue una pieza de tecnología muy impresionante. Se llamaba Jakkal y se usaba para almacenar el hielo recolectado en los inviernos hasta el verano. El hielo almacenado en estos enormes refrigeradores se usaba para hacer golosinas frías para los persas reales en el calor devastador del verano, así como para almacenar alimentos. Así es como funcionaba el refrigerador. Era una estructura sobre el suelo tallada en ladrillos de barro con forma de cúpula, por lo general alrededor de 18 metros de altura. Dentro de la cúpula había un espacio subterráneo con capacidad de almacenamiento. El espacio estaba equipado con captadores de viento que canalizaban el viento hacia la estructura, enfriando la temperatura del aire en su interior. Incluso si hacía un calor abrasador afuera, el interior sería como estar en una cámara frigorífica. Número 4. La presa de Marib. La presa de Marib en Yemen fue una vez la presa más grande del mundo entero. Está considerada entre las 10 primeras de las mayores maravillas de ingeniería de la prehistoria, un gran éxito del ingenio humano que se extendía por 457 metros. Los pueblos antiguos de Arabia usaron la presa para convertir lo que de otro modo era un desierto en un oasis paradisíaco. Usaron la presa para regar aproximadamente 259 kilómetros cuadrados de suelo arenoso, algo que nunca antes se había hecho en una escala tan megalítica. Cuando la presa se rompió y colapsó en el siglo
VI fue tan devastador para la región que provocó la destrucción de la ciudad de Marib, acabando con todo un reino. Marib era la sede del poder del reino de Saba. El reino era tremendamente rico debido a su poder comercial a lo largo de la ruta de las especias que discurría entre el Mediterráneo y más al este. Esto solo fue posible gracias a la gran represa. La irrigación permitió a Saba tener más cultivos, lo que produjo más incienso y mirra, sus principales exportaciones de la ruta de especias. También les permitió alimentar adecuadamente a su gente, lo cual era muy importante. La presa duró incluso después de que los sabeos fueran reemplazados por los inyaritas, pero solo hasta alrededor del 570. Con una duración de alrededor de 1000 años, es uno de los proyectos de construcción más exitosos de la historia humana. Número 3. Prótesis antiguas. Las prótesis no son de ninguna manera un invento nuevo. En realidad se trata de una tecnología antigua que se remonta al menos 3000 años. Hace 2 décadas, cuando los arqueólogos estaban excavando una cámara funeraria en una antigua necrópolis egipcia cerca de Luxor, se encontraron con una prótesis exquisitamente hecha de un dedo gordo del pie. Había sido ajustado a una mujer que era hija de un importante sacerdote egipcio. El artefacto ahora se conoce como el dedo del pie del Cairo y es la prótesis más antigua que se haya encontrado. En los tiempos modernos, los investigadores utilizaron tomografías computarizadas y escaneos de rayos X para llegar al fondo de cómo se hizo este dedo del pie. Crearon una maqueta en 3D del dispositivo e identificaron los materiales que se usaron en su creación y vieron cómo se fabricó. Incluso se enteraron de que la punta había sido reacondicionada varias veces para que coincidiera perfectamente con el pie de la mujer. Según el comunicado de prensa de la Universidad de Basilea en Suiza, el artesano que elaboró el dedo del pie debe haber estado muy familiarizado con la fisionomía humana. La puntera venía completa con una robusta correa para un cinturón, para así mantenerla en su lugar. Fue tallada para tener un aspecto natural sin dejar de ser cómoda. Probablemente también ayudó a la mujer en su vida cotidiana. Es dudoso que el dedo del pie fuera solo por apariencia, pero probablemente mejoró su equilibrio e hizo que caminar fuera mucho más fácil. Número 2. El molino Barbegal. Hay una ruina antigua en el sitio romano de Barbegal, que alguna vez fue un molino de agua, una increíble pieza de tecnología que permitió a los romanos aprovechar el poder del agua. Está ubicado cerca de la pequeña ciudad francesa de Arles y probablemente los romanos lo emplearon para su uso industrial en el siglo II después de Cristo. También hay 2 acueductos antiguos cerca, que seguramente abastecieron a la ciudad con agua casi ilimitada. El molino era un enorme complejo construido con una pendiente de una colina, completo con 16 ruedas hidráulicas. Estas ruedas hidráulicas utilizaban el agua proveniente de los acueductos para impulsar el molino harinero. Fue una operación a escala industrial mucho antes de su tiempo. De hecho, el molino Barbegal ha sido llamado la mayor concentración de energía mecánica del mundo antiguo. ¿Para qué servía el molino harinero? Pues para hacer pan. Este fue el centro de elaboración del pan en toda la antigua Francia ocupada por los romanos. Los expertos han estimado que se producían unas 4.5 toneladas de harina pura al día gracias a la avanzada tecnología del molino. Eso fue suficiente pan para hasta 10.000 personas al día, lo que significa que los residentes de esta antigua ciudad romana tenían abundancia. Tenían harina y agua ilimitados, 2 productos básicos que la mayoría de la gente solo podía soñar con tener en un suministro constante hace 2000 años. Número 1. Vimana. Una vimana es un antiguo barco volador que puede o no haber existido. En los textos hindúes, la vimana se describe como un carro volador, un vehículo autónomo que transportaba a sus ocupantes por el aire. Algunos lo han descrito como una casa o un palacio, diciendo que tenía hasta 7 pisos de altura. Otros relatos lo han descrito de manera más modesta, como un asiento o un trono que mágicamente se cernía sobre las cabezas de los pueblos antiguos. De hecho, vimana se traduce directamente en algunos idiomas indios como avión. Lamentablemente nunca se descubrió una sola pieza de evidencia física que sugiera que los indios realmente crearon vehículos voladores hace miles de años, pero ha habido mucha especulación. Algunos afirman que las vimanas usaban motores de vórtice de mercurio muy avanzados para flotar sobre tierra. Otros dicen que estaban propulsados por motores a reacción. Hay relatos extraños de elefantes corriendo aterrorizados cuando una enorme vimana flotante se deslizó sobre la tierra. Incluso hay sugerencias de que giroscopios especializados incrustados en el mercurio líquido mantuvieron los vehículos en el aire. Como dije antes, la única evidencia real está en el mito. Hay muchas referencias a estas máquinas voladoras, desde el relato de escritos antiguos hasta tallas en templos y representaciones de obras de arte antiguas. Algunos creen que los vimana en realidad no fueron utilizados por humanos, sino que fueron naves espaciales extraterrestres que visitaron la Tierra durante cientos de años antes de regresar al espacio. Número 10. El terrorífico dios azteca.
Si vivías en la antigua Mesoamérica, sin importar si pertenecieras a la cultura tolteca o azteca, había una cosa que te asustaría sin sentido. Su nombre era Tezcatlipoca y era uno de los dioses más importantes desde lo que ahora es México hasta Centroamérica. Se le consideraba invisible, omnipotente y era el dios favorito de los guerreros. Sin embargo, también fue visto como el portador tanto del bien como del mal. Es un poco confuso, pero fue particularmente importante para las culturas mesoamericanas y fue la encarnación del cambio a través del conflicto, generalmente de discusiones y guerra. Para los aztecas, Tezcatlipoca era el dios supremo de todos los dioses y estaba muy relacionado con la muerte, pero a diferencia de los dioses de otras culturas como los griegos, que se sentaban en sus castillos o en la cima de sus montañas, los dioses mesoamericanos a menudo se consideraban omnipresentes. Tezcatlipoca siempre estaba pendiente en todo lugar y siempre vigilante. La gente le tenía miedo porque creían que podría interferir en sus asuntos. Cuando el dios tenía ganas, podía llevar a la gente a la miseria total, pero él no era necesariamente malvado. En la mitología azteca era un dios vengativo que a menudo castigaba el mal comportamiento que se realizaba en el ámbito terrenal. Tezcatlipoca tuvo muchas aventuras míticas, incluida la creación de los primeros perros. Todo se remonta al diluvio que destruyó el mundo. Hubo 2 sobrevivientes que decidieron cocinar pescado, pero el humo irritó tanto a los dioses que se quejaron con él. Para hacerlos felices, les cortó la cabeza y les volvió a unir a sus traseros creando perros. Es un poco exagerada la reacción, pero en el pasado no había tiempo para tonterías. Tezcatlipoca fue adorado en ceremonias especiales, donde un apuesto y valiente guerrero de otra tribu era capturado y sacrificado con un cuchillo de obsidiana. Solo lo mejor se le serviría, y si no, él bajaría y reinaría el terror entre la gente. Número 9. Eclipses solares. Hace miles de años, la gente estaba absolutamente aterrorizada por los eclipses. El primer eclipse solar documentado ocurrió hace unos 5000 años. La luna pasó entre el sol y la tierra y hubo una total oscuridad. A los antiguos no les gustaba esto en absoluto. Tienes que recordar que los pueblos primitivos estaban obsesionados con la astrología, el cambio de estaciones, la llegada de los solsticios, todo era muy importante para su forma de vida. En ese momento, la astronomía y la astrología eran lo mismo. Ver el sol bloqueando el medio del día, toda la luz saliendo del cielo de esa manera, se habría visto como una gran perturbación en el orden natural de las cosas. Mucha gente incluso había creído que era el fin del mundo. Cuanto más retrocedemos, más aterrorizada habría estado la gente. Las primeras culturas vieron el sol y la luna como dioses sobrenaturales que residían sobre ellos en el cielo. Casi todas las historias de todas las religiones comenzaron con el sol y la luna, las estrellas brillando en la noche y el ciclo de las estaciones. Cuando el sol se ponía negro, las cosas se veían muy mal. Habría sido como presenciar a un dios de arriba siendo eliminado de la existencia, incluso si fuese solo por unos segundos. Asustaba mucho a la gente. Con el paso del tiempo, las culturas comenzaron a darse cuenta de que los eclipses eran solo cosas que a veces sucedían. Para darle sentido, casi todas las culturas antiguas recurrieron a una historia similar. Desde los vietnamitas hasta los vikingos escandinavos contaron historias de una gran bestia que se comía el sol para explicar el eclipse. En Vietnam, era una rana que se comía el sol. Había un león de montaña en los Andes de América del Sur y en la cultura nórdica eran los lobos gigantes Skoll y Hati. Número 8. El egipcio devorador de muertos. Ammit era una de las criaturas más aterradoras en las que creían los antiguos egipcios. Tenía una cabeza de cocodrilo, el torso de un leopardo y la parte inferior de un hipopótamo. Todos sabemos que los egipcios estaban fascinados con las criaturas híbridas, y Ammit realmente capturó lo mejor de esta obsesión. No era tampoco como la esfinge, ni tan sensorial como Anubis con su cabeza de perro y su cuerpo humano. No, era totalmente aterrador, pero él era aterrador por una razón. El trabajo de Ammit era castigar a las personas malvadas en el más allá. Cuando una persona en el antiguo Egipto moría, su espíritu se iba a otro mundo. Su primera parada era el Salón de Maat. Aquí se sometería al juicio de Osiris, en el que su corazón se colocaba en la balanza de la verdad y se pesaba contra una pluma. Si el corazón era más ligero que la pluma, serían llevados al paraíso eterno. Si el corazón era más pesado que la pluma, Ammit intervenía. Asumiendo que el corazón estaba apesadumbrado, esta persona en particular no era lo suficientemente buena en su vida para ser bienvenida en el más allá, pero tampoco sería enviada al infierno ni a ningún otro lugar terrible. En cambio, Ammit literalmente devoraría su alma. Entonces el alma se iría para siempre, destrozada en sus fauces. Número 7. Los cometas. Para la gente en el mundo antiguo, los cometas eran otro fenómeno aterrador para presenciar en el cielo. Los cometas eran casi siempre presagios de fatalidad. Según el historiador Duan Cohen,
Los antiguos veían los cometas como advertencias de un mal terrible. Solo muy ocasionalmente fueron vistos como heraldos de cosas felices, presagiando el nacimiento de un profeta o un rey. Pero estos eran pocos y distantes entre sí. Los cometas eran considerados con tanta severidad que algunas civilizaciones, como los primeros persas y coreanos, declaraban formalmente la guerra con cualquier país hacia el que apuntaba la cola del cometa. Si crees que las razones para ir a la guerra en la era moderna eran ridículas, intenta estar en Persia durante una lluvia de meteoritos. Plinio el Viejo, el historiador más famoso de Roma, escribió extensamente sobre los cometas. Él creía que el cometa solo aparecía durante ciertos momentos, cuando las cosas iban terriblemente mal. Por ejemplo, afirmó que había un cometa en el cielo el día que Nerón sucedió a Claudio como emperador de Roma. Luego aparentemente hubo cometas durante todo el gobierno de Nerón hasta que finalmente se fue, y no se detuvo con los romanos. En 1066, la famosa batalla de Hastings fue precedida por el cometa Halley cruzando el cielo. Resultó ser el fin del rey anglosajón. En 1528 hubo un cometa de color de la sangre que aparentemente enfermó a la gente durante la Reforma. No fue hasta 1608 cuando se inventó el telescopio y la gente finalmente se dio cuenta de que los cometas son en realidad solo pedazos de roca en el espacio. Aunque eso no detuvo el pánico masivo en 1910, cuando apareció el cometa Halley y las personas perfectamente modernas se escondieron dentro de pozos y cuevas. ¿Le tienes miedo a los cometas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Serpientes y arañas. Hay un miedo que parece ser más grande que cualquier otra cosa, y es uno que todavía compartimos hoy con nuestros antepasados más antiguos. Cualquiera que haya visto alguna vez una serpiente, una araña o un reptil escamoso y se haya sentido aterrorizado, sabe de lo que le estoy hablando. Nos han asustado las serpientes y las arañas, así como otras cosas espeluznantes y asquerosas, desde que tenemos cerebro. Si alguna vez te has preguntado por qué, todo se remonta a la evolución. Según National Geographic, los primeros cerebros de nuestros antepasados tenían que ser efectivos para identificar amenazas, especialmente amenazas de reptiles, mucho antes de que los humanos fueran la versión moderna de los humanos que somos hoy. Mientras todavía estábamos evolucionando de nuestros ancestros más antiguos y primitivos, el medio ambiente estaba totalmente dominado por reptiles, y debido a que los reptiles eran mucho más grandes antes y mucho más malos, los primeros humanos eran comidas rápidas de serpientes y lagartos gigantes. Todos estos años después, todavía tenemos miedo a las serpientes, las arañas y otros animales aterradores que podrían mordernos. No es que pensemos que estos animales son feos, sino que están grabados en nuestro cerebro. En la escala del 1 al 10, ¿qué tanto miedo le tienes a las serpientes, a las arañas o a los bichos espeluznantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Volcanes. Los vikingos estaban aterrorizados por los volcanes. Realmente no puedes culparlos, pero aún así los odiaban. Para empeorar las cosas para los vikingos, siempre se asentaban en nuevas islas que tenían volcanes. Muy a menudo llegaban a un lugar, comenzaban a explorar y el suelo temblaba. La montaña cercana retumbaba y el humo y el fuego comenzaba a escupir desde su cima. Naturalmente llegaron a asociar los volcanes con la muerte y la destrucción. Después de todo, no había forma científica de explicar la explosión de una montaña en el pasado. Lo único que tenía sentido para los vikingos era que todo tenía que ver con el fin del mundo. En el año 934, poco después de la llegada de los vikingos a Islandia, se produjo una erupción volcánica. Fue una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la humanidad. Los vikingos que la presenciaron no tenían idea de lo que estaban viendo. Para ellos, la montaña explosiva era el comienzo del Ragnarok, el final de todas las cosas. Estos pobres acababan de viajar a una isla, acababan de comenzar a construir un asentamiento y de repente el Ragnarok estaba llenando el cielo de cenizas y fuego. ¿Cuál crees que sería el fenómeno natural más aterrador de presenciar si nunca antes habías oído hablar de él? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Pequeñas agrupaciones de agujeros. La gente moderna le tiene tanto miedo a las serpientes como la gente hace 10.000 años. Pero aquí hay algo aún más extraño que eso. La gente moderna tiene una reacción desagradable a los pequeños grupos de agujeros. Nuestros ancestros estaban directamente aterrorizados de ellos. Piensa en un panal de abejas, pompas de jabón o pompas de chocolate aireadas. Incluso puedes pensar en una flor de loto con agujeros agrupados. Mirar estas cosas les da a los humanos una sutil sensación de inquietud.
No estamos exactamente aterrorizados, al menos no en estos días, pero aún así nos sentimos incómodos. Los científicos saben de esto desde hace mucho tiempo, pero solo recientemente descubrieron el porqué. El nombre real del miedo se llama tripofobia y es el resultado de millones de años de evolución. Alrededor del 16% de las personas tienen reacciones graves a pequeños grupos de agujeros, mientras que muchas más personas solo tienen reacciones sutiles. Geoff Cole, de la Universidad de Essex, la llamó la fobia más común de la que nadie ha oído hablar. ¿La tienes? Perdona, no quiero que esto sea demasiado incómodo para ti. Se remonta a nuestros antepasados, que aprendieron a identificar animales venenosos en la naturaleza. Si observas un pulpo de anillos azules, un escorpión amarillo, cualquiera de las docenas de arañas venenosas e incluso la serpiente cobra real, verás que todos tienen una cosa en común. Tienen patrones brillantes de puntos que se parecen a pequeños grupos de agujeros. Nuestros cerebros hacen la asociación entre los agujeros de una flor de loto y las manchas de una cobra y crea una respuesta de miedo. Hoy sabemos que no debemos tener miedo, por lo que la mayoría de las personas no gritan en el sitio por los agujeros, pero a los antiguos les resultaba mucho más difícil lidiar con ello. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. Enfermedades. Según muchos historiadores, la religión a lo largo de los siglos se ha basado en el miedo. Específicamente, muchas deidades religiosas de diferentes culturas surgieron del miedo a algo. Dioses serpientes debido al miedo a las serpientes, deidades de la guerra debido al terror general de la guerra, dioses de la muerte porque la gente realmente le tiene miedo a morir. Lo que la gente antigua también temía era contraer enfermedades y sufrir de alguna. Cuando la primera plaga golpeó en el siglo VI, la plaga de Justiniano, la gente pensó que era causada por los dioses enojados que buscaban castigar a la humanidad. Ayudó a explicar todas las cosas malas que estaban sucediendo en el mundo. Ariti era la diosa budista cuyo trabajo específico era prevenir la viruela. Se ha excavado estatuas de Ariti en toda la India desde alrededor del siglo V a.C. Fue entonces cuando los primeros brotes de viruela comenzaron a ocurrir a nivel mundial. Tan pronto como los niños comenzaron a verse afectados por la viruela, los antiguos budistas comenzaron a adorar a una diosa que inventaron de la nada. Esto muestra cuán horrorizadas estaban las personas de enfermarse, tanto que inventaron sus propios dioses para protegerse de esas enfermedades. Número 2. Demonios en Mesopotamia. Los antiguos mesopotámicos estaban absolutamente aterrorizados por los demonios. Vivían con un temor constante de que sus vidas fueran corrompidas y destruidas por un espíritu maligno. Para los mesopotámicos, los demonios tenían todas las formas. Un demonio podría ser el viento mismo, podría venir en forma de tormenta eléctrica o podría representar una enfermedad que asola el cuerpo. Debido a que la gente no entendía las fuerzas naturales, básicamente atribuían todo a los demonios. Pero la manía demoníaca realmente comenzó a despegar durante el reinado de los asirios en el 934. Fue en esta época cuando la gente comenzó a usar amuletos protectores donde quiera que fueran. Colgaban estos amuletos alrededor de sus cuellos o incluso pondrían extras en las paredes de su casa para protegerlos de la invasión de los demonios. Los amuletos combatían fuego con fuego, ya que a menudo mostraban imágenes del temible demonio llamado Pazuzu. Para los asirios, Pazuzu era el demonio del viento más terrible de todos. Tenía una cabeza como un perro, el cuerpo humano delgado, manos con garras, alas de águila y la cola de un escorpión. Era tan terrible que los asirios creían que los protegía de otros demonios que se infiltraban en sus casas, demonios como la Mashtu, que era conocido por lastimar a las mujeres embarazadas y quitarles a los bebés. Tenía orejas de burro, cabello fibroso y garras en lugar de pies. Cuando una mujer embarazada comenzaba a sufrir algún problema médico desconocido, los asirios traían a un exorcista para desterrar al demonio Lamashtu, que seguramente se había colado en el cuerpo de la mujer. Número 1. El Hades y el inframundo. Hades, en la mitología griega, era el hermano de Zeus y Poseidón. Zeus gobernó sobre la tierra, Poseidón en el mar y Hades gobernó el inframundo. Pero a diferencia de otros dioses, en realidad no hay tantos relatos escritos de Hades. Los griegos se mantuvieron alejados de él, ni siquiera querían representarlo en sus obras de arte antiguas. Apenas crearon templos para Hades, no era adorado por la mayoría de la gente común y muchos ni siquiera decían su nombre en voz alta. Es porque los antiguos griegos
le tenían miedo. Los griegos creían que el inframundo era un lugar particularmente cruel, estaba lleno de monstruos horribles, gigantes con cientos de manos, perros con demasiadas cabezas y Hades presidiendo todo. Claro, los campos elíseos eran un paraíso dentro del inframundo, pero esto era solo para figuras heroicas. La mayoría de las demás personas terminaban en los campos de Asfodeo, un limbo muy poco interesante donde la gente se arrastraba como volutas por la eternidad. A diferencia de la versión cristiana del cielo y el infierno, los griegos tenían 3 lugares a donde ir. Si eras un héroe, a los campos elíseos. Si eras una persona promedio, podías ir a la tierra gris de la neutralidad para siempre. Pero luego está el tercer lugar, reservado para las personas que eran realmente malas. Este lugar se llamaba el Tártaro y fue donde Hades ideaba los métodos de tortura más malvados que pudieras imaginar. Los griegos tenían mucho miedo a acabar en el Tártaro, estaban tan asustados de él y del dios que lo gobernaba que hacían todo lo posible por no mencionar ninguno de ellos. Número 10. Batalla de Grunwald. En el año 1190 se crea la Orden de los Caballeros Teutónicos en Tierra Santa de Jerusalén. Fueron trasladados de Europa del Este con el apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papado. En la década de 1230, estos caballeros partieron para capturar Prusia y convertir la población pagana al cristianismo. Los caballeros teutónicos aislaron a Polonia del mar Báltico y en 1346 tenían el control total de la mayor parte de la costa báltica. Al oeste estaban Polonia y Lituania, donde las poblaciones ya eran católicas romanas. Esto significaba que los caballeros teutónicos ya no tenían una justificación real para estar en el área. Todo el mundo ya era católico romano. En 1410, un ejército de fuerzas polacas y lituanas invadió y marchó sobre la fortaleza de los caballeros teutónicos. Fue un movimiento sorpresa y los 2 ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Grunwald. Lo que sucedió en la batalla es un poco vago. Lo que sabemos por los relatos históricos es que los caballeros teutónicos fueron seriamente superados en número. El ejército contrario tenía tanto caballería pesada como caballería ligera y se les unió un grupo de escaramuzadores tártaros comandados por el ex Khan de la Horda de Oro de Mongolia. Después de unas horas de feroz lucha, los caballeros teutónicos fueron derrotados. Los que quedaron huyeron al bosque mientras que otros se retiraron al pueblo de Grunwald y al final fueron derrotados. Esta fue una batalla históricamente importante porque marcó el fin de la Orden de los Caballeros Teutónicos como potencia militar. También hizo que los polacos se convirtieran en una de las principales fuerzas de Europa medieval. Número 9. Batalla de Actium. La batalla de Actium se liberó frente a la costa occidental de Grecia, entre el líder romano Octavio y las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra de Egipto. Fue una gran derrota para Marco Antonio y Cleopatra, quienes terminarían muertos al año siguiente, pero es como comenzó la batalla lo que es realmente fascinante. Todo comenzó con el asesinato de Julio César en el 44 a.C. Esto llevó a Roma a una guerra civil y el imperio se dividió en 2 facciones. Una facción estaba gobernada por Octavio, el sobrino nieto del César. Marco Antonio se hizo cargo de la otra facción y el estadista romano Lépido encabezó la tercera. Marco Antonio controlaba las provincias orientales y se alineaba con Cleopatra, que había estado gobernando Egipto durante los 7 años anteriores. Cleopatra y Marco Antonio se involucraron sentimentalmente, pasaron un año juntos en Alejandría y luego, en el 40 a.C., Marco Antonio regresó a Roma. Se casó con la hermana de Octavio en un intento de reparar la relación, pero no funcionó. Cuando Marco Antonio regresó para encontrarse con Cleopatra en Siria en el 37 a.C., descubrió que ella había dado a luz a gemelos. Los 2 estaban casados. La campaña militar de Marco Antonio en Partia fue un fracaso total y Roma continuó fracturada. En el año 31, Octavio declaró la guerra. Las 2 fuerzas opuestas se encontraron frente a la costa de Grecia y se enfrentaron en batalla. Pero después de una dura lucha, las cosas se veían sombrías para Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra en realidad tomó la mitad de los barcos de la batalla y regresó a Egipto. Marco Antonio logró romper las líneas enemigas y seguirla. Fueron vencidos y los soldados restantes se rindieron a Octavio. Probablemente un año después, Octavio finalmente llegó a la ciudad de Alejandría y una vez más derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra. Para escapar de ser capturada, Cleopatra se quitó la vida y Marco Antonio se empaló con su espada.
Número 8. Las guerras de las Galias. Las guerras de las Galias ocurrieron en los años anteriores a la muerte de Julio César. El general romano había decidido que iba a erradicar por completo al pueblo de Galia, que alguna vez fue una región en la Francia moderna. Los galos fueron asistidos por otras tribus que intentaban defender sus tierras natales contra los agresivos romanos, incluidas las tribus germánicas y britónicas. Las guerras se libraron durante 8 largos años, entre el 58 y el 50 a.C., pero la lucha mayor fue la batalla de Alesia en el año 52 a.C. Los romanos aplastaron a las fuerzas tribales, lo que resultó en la expansión de la República Romana. Los romanos se apoderaron de toda la región de la Galia. Los registros históricos muestran que, aunque los romanos técnicamente no deberían haber estado a la altura de los brutales e intrépidos combates de los galos, fueron las divisiones internas de las tribus las que los llevaron a su derrota. El cacique galo, Vercingetorix, había intentado unirlos a todos bajo un solo estandarte, pero era demasiado tarde. Julio César destruyó absolutamente sus fuerzas en el año 52 a.C. Lo que siguió fueron 2 años de muy poca resistencia. Los romanos continuaron entrando en sus tierras y tomando a los galos como esclavos. La campaña consolidó a Julio César como uno de los comandantes más legendarios de la historia. Menos de una década después estaría muerto. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La batalla de Agincourt. La batalla de Agincourt se libró durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Enrique V era el joven rey de Inglaterra el 25 de octubre de 1415, cuando dirigió sus fuerzas a Agincourt en el norte de Francia y diezmó por completo al enemigo. Pero la campaña fue larga y sangrienta. 2 meses antes de la épica batalla, Enrique V había cruzado de Inglaterra a Francia con 11.000 soldados. Sitió la ciudad de Harfleur en Normandía, que duró 5 semanas. Después de que Harfleur se rindiera, Enrique V había perdido una cantidad significativa de sus hombres a causa de la enfermedad. Necesitaba hacer marchar a su ejército restante a Calais para encontrarse con su flota inglesa y regresar a Inglaterra, pero había un enorme ejército de 20.000 soldados franceses estacionados en Agincourt, directamente en su camino. Superaban en número a su exhausto ejército en una proporción de 3-1. No obstante, Enrique V iría a la batalla. Condujo a sus hombres al campo de batalla, que era un espacio de terreno abierto, rodeado a ambos lados por espesos bosques. Lo que esto significaba era que los franceses no podían superar a los ingleses porque el bosque estaba en camino. Además, los caballeros franceses estaban todos abrumados por su armadura pesada. Eran demasiado lentos para cruzar el fangoso campo de batalla. Los ingleses los recibieron de frente con un furioso ataque. Había artillería, arqueros y arcos largos, cayendo sobre los franceses a 229 metros. Al final, aunque los franceses tenían más soldados, los arqueros y la artillería inglesa los destruyeron en batalla. Apenas pudieron alcanzar la posición inglesa con todas las flechas lloviendo sobre sus cabezas. Los franceses empezaron con 20.000 hombres y los ingleses con mucho menos. Al final de la batalla, 6.000 franceses estaban muertos y solo 400 ingleses habían muerto. Fue una de las mayores victorias de la historia militar. Poco después, en el año 1420, Enrique V fue reconocido como el heredero del trono francés. Número 6. Los 300 de Esparta. La batalla de las Termópilas se libró en el año 480 a.C. entre Leónidas de Esparta y Jerjes de Persia. Al igual que en la película 300, Leónidas dirigió a sus 300 espartanos contra todo el ejército persa. Verás, los persas habían estado marchando sobre Grecia con el ejército más grande que el mundo jamás había visto. Su gigantesca fuerza recorrió el país sin oposición y todas las ciudades se encogieron ante ellos. Pero antes de que pudieran llegar al centro de Grecia, el rey espartano tomó una pequeña hueste de sus mejores guerreros y se enfrentó con el ejército persa en el paso de las Termópilas. Esta batalla pasaría a la historia como la última batalla legendaria. Pero esto es lo que no viste en la película. Al principio a los espartanos se les unieron 7.000 guerreros griegos. Eso significa que fueron 7.300 contra el ejército persa, que sumaba unos 200.000. Las probabilidades no estaban a su favor, pero el estrecho paso significaba que Jerjes no podría maniobrar alrededor de ellos. No había más remedio que enfrentarse de frente en un combate cuerpo a cuerpo. Durante 2 días, los griegos y los espartanos hicieron retroceder a los persas sin verse afectados. Incluso los 10.000 inmortales persas fueron masacrados en su mayoría cuando intentaron atravesar el paso. Pero todo se vino abajo el tercer día cuando Jerjes se enteró que había una forma de evitar el paso. Los griegos y los espartanos se enteraron de que estaban a punto de caer en una trampa y la mayoría de los griegos se fueron a casa. Pero los espartanos no lo hicieron
vencieron ni tampoco un pequeño contingente de 700 guerreros tespias. Estos hombres se quedaron sabiendo que todo el poder de Jerjes estaba a punto de caer sobre ellos y lucharon hasta que cada uno de ellos estuvo muerto. Número 5. La batalla de Towton. Pregúntale a cualquier historiador cuál fue la batalla más grande y sangrienta jamás liberada en el suelo inglés y muchos citarán la batalla de Towton. Esta acción masiva se libró el 29 de marzo de 1461 y fue la batalla más salvaje que se liberó en Gran Bretaña. Para entender lo que pasó, necesitamos mirar a la monarquía. El rey Enrique VI había transferido el derecho de sucesión a Ricardo, duque de York, pero la reina Margarita no estaba dispuesta a permitir que su hijo y el hijo del rey Enrique VI fueran pasados por alto de esa manera. Inglaterra de repente tuvo dos reyes y la única forma de determinar cuál era el gobernante legítimo era en el campo de batalla. La batalla se libró entre los partidarios de la reina Margarita y los partidarios del duque de York. También puedes pensar en ello como la casa de York frente a la casa de los Lancaster. 50,000 soldados se reunieron a las afueras del pueblo de Towton y lucharon durante horas en una tormenta de nieve. Los partidarios de Ricardo ganaron la batalla y derribaron a sus enemigos mientras intentaban huir. Incluso después de que se rindieran, fueron masacrados. Al final del día, se vio unos 28,000 muertos en la nieve. Número 4. La matanza de Camulodunum. Camulodunum fue la primera capital del Imperio Romano en Gran Bretaña. También fue escenario de una épica batalla entre rebeldes y ocupantes romanos. Digo batalla, pero en realidad fue una masacre. Los británicos habían sido reprimidos durante demasiado tiempo bajo los invasores romanos y se rompieron. Desafortunadamente para los romanos, se habían vuelto tan complacientes que degradaron Camulodunum de una poderosa fortaleza a una ciudad ordinaria. No estaba lista cuando los rebeldes explotaron desde adentro y masacraron sistemáticamente hasta el último romano que pudieron encontrar. Esto no fue algo que sucedió de sorpresa. Como la ciudad era ocupada por los romanos, los británicos nativos estaban pagando impuestos injustamente, había hambruna, disturbios y los lugareños se vieron obligados a luchar con el ejército romano a pesar de que los odiaban. Los romanos continuaron ocupando y apoderándose de sus tierras, generando resentimiento y rebelión. En el año 60 después de Cristo, después de que sus hijas fueran asaltadas por romanos y sus tierras confiscadas, el líder rebelde Boudica reunió un ejército de 10,000 britanos enojados y marcharon sobre Camulodunum. Nadie en la ciudad estaba preparada para lo que pasó. Fue arrasada hasta los cimientos. La gente del pueblo fue masacrada y luego se volvieron contra la siguiente ciudad, Londinium. Según la historia del Reino Unido, cuando la rebelión se apagó, aproximadamente 70,000 personas habían muerto. Número 3. La batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela comenzó el 1 de octubre del 331 a.C. Alejandro Magno acababa de vencer a los persas 2 años antes en Issus y ahora necesitaba asegurar su control sobre Siria. Era hora de que él derrocara al imperio persa de una vez por todas. Cruzó los ríos Éufrates y Tigris en el 331 a.C. y se encontró con el último ejército de Darío III. Darío había reunido a todas las grandes bestias, a todos los guerreros y a todos los hombres capacitados para detener la implacable marcha de los macedonios. Pero no fue suficiente. Alejandro Magno era demasiado inteligente. Avanzó a solo 6 kilómetros de los persas y luego acampó. Darío III había anticipado un asalto nocturno y mantuvo a los soldados despiertos y esperando. Pero Alejandro dejó que sus hombres durmieran toda la noche y descansaran para el verdadero ataque a la mañana siguiente. La lucha fue absolutamente brutal. Los historiadores estiman que los macedonios perdieron a unos 4,000 hombres, mientras que los persas perdieron 47,000. Alejandro Magno diezmó a Darío III más allá de lo que nadie hubiera creído posible. Darío III se escapó y dejó al ejército persa en las ruinas. Alejandro Magno luego se trasladó al sur y capturó Babilonia, Susa y finalmente la capital persa, Persépolis. Número 2. La batalla de Cajamarca. La batalla de Cajamarca se libró entre el gobernante inca Atahualpa y las fuerzas españolas dirigidas por Francisco Pizarro en noviembre de 1532. Las fuerzas españolas emboscaron a Atahualpa y su séquito de nobles en la plaza de Cajamarca, matando rápidamente a miles. Marcó el comienzo de la conquista española sobre toda la civilización inca. El enfrentamiento, que terminó con la captura de Atahualpa y la masacre de la mayoría de su gente, comenzó varios meses antes.
antes. Los españoles y los incas de Cajamarca habían estado tratando de navegar a través de una diplomacia muy dura. Al principio los incas no pensaron que los españoles fueran ningún tipo de amenaza. Atahualpa había llevado a Francisco Pizarro y sus hombres a lo más profundo del corazón del imperio, donde no deberían haber podido hacerles daño. Estaban rodeados por todos lados de feroces guerreros incas. Además, la fuerza española tenía solo 150 hombres. Francisco Pizarro invitó a Atahualpa a Cajamarca con planes de sacarlo y así desorganizar su ejército. Y funcionó. El gobernante inca trajo 80,000 hombres contra los 150 de Francisco Pizarro. Pero Francisco Pizarro había logrado guarnecer a sus hombres en la plaza central. Primero capturaron a Atahualpa y luego abrieron fuego contra el ejército. Los incas estaban tan confundidos y asustados por los disparos y mirando los cuerpos de sus compañeros cayendo por todas partes que corrieron hacia las colinas. Lo que debería haber sido una victoria fácil para los incas fue el principio de su fin. Número 1. La batalla de Zama. La Segunda Guerra Púnica liberada entre Roma y Cartago tuvo su gran final en la batalla de Zama. La guerra ya había estado ocurriendo durante 16 años entre las fuerzas de Cartago, bajo el gobierno de Aníbal, y los romanos de Publio Cornelio Escipión. Los romanos estaban decididos a destruir Cartago, ubicada en lo que hoy es Túnez, y eliminándolos como rival. Era una gran amenaza para el imperio y necesitaban vencerlos. La batalla de Zama vio a Cartago desmoronarse de manera profunda. Fue tan devastador para los cartagineses que ya no fueron después considerados una amenaza para Roma. Cartago perdió su estatus de gran potencia del Mediterráneo. En los años siguientes, durante la Tercera Guerra Púnica, los romanos se apropiaron fácilmente del territorio. La batalla tuvo lugar en el año 202 a.C., por lo que sabemos con base en los relatos de los historiadores griegos sobre la lucha. Aníbal tenía su ejército acampando en la ciudad de Zama. Tenía 36,000 infantes y unos 80 elefantes de guerra. Fueron los elefantes de guerra los que abrieron la batalla cargando contra los mucho menos 29,000 soldados romanos. Pero los romanos se habían preparado. Fue bastante fácil para ellos evitar a los elefantes y asustarlos. En ese momento los soldados romanos atravesaron a los hombres de Aníbal como una ola y los destruyeron. Los cartagineses perdieron alrededor de 25,000 hombres, mientras que los romanos perdieron solo 4,000. Los cartagineses no tuvieron más remedio que pedir la paz. La paz duraría 50 años antes de que los romanos regresaran para terminar lo que habían comenzado. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu batalla favorita de la historia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.